Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos, todas, todos y todes. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala, soy coordinador y fundador del CEA, Círculo de Estudios Antiespecistas. Esta actividad es la segunda parte de una primera que comenzó con el título Veganismo y Confusión hace, creo ya un mes, y resta una tercera parte que el título va a ser de programa y seguro algo más. Por estos días ya lo vamos a anunciar con tiempo, así se pueden inscribir, anotar y si es necesario recibir algún tipo de material previo. El primero consistía en una crítica profunda, un análisis de cómo hay cierta parte del veganismo a través de sus teóricos y teóricas que constantemente en las redes sociales bajan una línea despolitizada al veganismo y no solo eso, a la vez agreden o buscan generar una simpatía hacia una forma de pensar que es completamente, eh, por sobre todo, hegemónica, que tiene matices racistas, clasistas, bueno, misóginos, por sobre todo la base de ese tipo de veganismo con B larga es un veganismo para pocas personas y genera un montón de material constantemente y, y busca eso, ¿no? A robarse la cara al veganismo. Entonces el primer taller apuntaba hacia eso, a ver cómo trabajaba, pero a la vez también proponer ya esta mirada del antiespecismo político en el cual hoy vamos a profundizar. Seguramente no puede entrar todo porque hay varias cuestiones más para seguir debatiendo, o por lo menos que se lleven una idea. Y ya la tercera parte es completamente propositiva, que es un programa de transición, con esta mirada política. Entonces, vamos a ir de a poco, tenemos un material audiovisual para que se complemente con lo que voy a estar esta noche compartiendo de información, pero por sobre todo para generar un espacio de conciencia y debate y por lo menos replantearse algunas cuestiones que parecen están todas como escritas o ideas que se parecen acabadas o ideas de ideas de ideas de que alguien repite que le parece que es tal o tal cuestión que nunca termina de comprenderse en profundidad. Entiendo que las personas que se acercan a esta actividad ya son veganas, algunas se identifican con el antiespecismo, pero tal vez también sea su primer acercamiento o su interés por ese lado, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más dinámico y menos tedioso porque, bueno, es información bruta y pesada, si se quiere de alguna forma. Bueno, les recomiendo también, si no vieron el anterior, está subido a nuestro canal de YouTube de Veganismo y Confusión. Como el título lo decía, antiespecismo político y esta primera introducción sobre el antiespecismo, ¿sí? Seguramente se han encontrado otras definiciones o habrán leído o lo saben tal vez esto del prejuicio moral, ¿no? Que la idea del especismo como un prejuicio moral, entonces el antiespecismo viene a terminar con esa corriente de especista. Cualquier cosa, si voy muy rápido, me chiflan o me dicen algo y vamos viendo, ¿sí? ¿Se entiende? Pero el antiespecismo, si se quiere, muy entre comillas, como un movimiento más joven, una corriente que busca terminar con el especismo. Y ahora vamos a ver por qué, porque el veganismo no plantea en ningún momento la idea de especismo. La idea más bien, el concepto especista se utilizó recién a finales de los años 70 a través del libro de Peter Singer en un libro que se llama Liberación Animal. Anteriormente estaba la definición académica, pero no era un término que se utilizaba, ¿no? Entonces, esta corriente, si se quiere, joven del antiespecismo, va a buscar sobre todo una crítica coherente a todas las relaciones de poder, pero por sobre todo una acción dirigida a desmantelar todos estos circuitos. Esto es clave, desmantelar todos estos circuitos de poder. Avancemos en las imágenes.
Bueno, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos de especismo? Retomo lo que venía diciendo recién, la definición de Ryder y que después toda la corriente de moral, ética, se refiere a ese prejuicio, pero ahora vamos a ver por qué es una versión pequeña o breve, y esta es la extendida, ¿no? Que entiende el especismo como una estructura social de explotación, no como algo abstracto, como una idea universal que se tiene y en la cual yo debo creer. El antiespecismo, eh, el especismo como estructura social de explotación tiene su parte ideal y su parte material, ¿no? Las imágenes van acompañando, no es necesariamente que yo vaya a estar diciendo lo que dice ahí, pero para que se entienda también, no quede todo por el aire. Y el especismo, por sobre todo, va a dominar los cuerpos, ¿sí? Apunta a dominar los cuerpos muchas veces antes que las ideas. Barra pensamientos. Sigamos con la imagen, no sé si se cayó o no está más. No sé si lo están viendo todo eso, ¿no? Ahí se está transmitiendo. Ahí, esperen un segundo. Ya se ve. Ahí está, uno grandote que dice método y objetivo. ¿Pueden ver ese? Bien. Yo lo veo, sí. Vamos a ver si está todo bien. Bueno, ahí quedémonos un cachito ahí. El antiespecismo político, escuché ya varias veces que se pronunciaban y decían, no, pero ya la definición de antiespecismo es una definición política. De alguna forma sí, es como decir, soy vegano o soy ecologista, ¿no? Como es una acción de un sujeto político. Es difícil no ser político. La definición per se, incluso alguien despolitizado, no puede escapar a la política, ¿no? Pero lo que sucede es como hay un movimiento que busca diferenciarse, por sobre todo vegano, el vegano más hegemónico clase dice, no, esto es una lucha por los animales, no es una lucha política. Y es muy gracioso porque incluso el activismo, la militancia es una acción política. Eso por un lado, ¿no? Para que se comprenda de que no se percibe, o hay personas o movimientos o teóricos que no se perciben como politizadas, por más que piensen que no están haciendo política. Y por el otro, el antiespecismo político, ahora vamos a seguir avanzando sobre eso, es una definición muy clara y que tiene una esencia porque va a identificar otras corrientes que existen, que son las del el antiespecismo considerado metafísico. Pero ahora vamos a eso. El método y el objetivo ya cambia, no es el mismo. Avancemos, por fin. Método y objetivo. Ahí. Bien claro. Luchar contra toda práctica de explotación. Bien. Y el objetivo con el principio que encarna la humanidad barra el ser humano. Eso es importante comprender. Y acá me detengo un momento. El veganismo, antiespecismo clásico, apunta al consumo y decirles a las personas individualmente, de una forma ética y moral, que comer animales está mal y que a través de su propia voluntad va a haber un cambio en la sociedad y va a comenzar por esa persona, ¿no? Hace hincapié en la individualidad. Y el objetivo, terminar con la explotación animal, supuestamente, pero en ningún momento explica cómo va a terminar con la explotación animal y en qué sociedad y cómo eso va a estar organizado. Entonces, nuestro método es diferente porque primero ya identificamos que hay un sistema de explotación que no es abstracto, que no es solamente un prejuicio el cual yo debo creer para ser especista, y el objetivo es otro, porque es la liberación total, es el, el mundo organizado basado en el respeto, ya te diría sin clases sociales, donde animales y los demás animales viven en armonía. Entonces, apuntamos a cosas diferentes. El objetivo, tal vez, de este veganismo más clásico, hegemónico, mainstream, es pensar que no,
se maten animales. No hace ninguna referencia si en esa sociedad donde hay animales libres existe el racismo o cualquier tipo de segregación, ¿no? Para empezar. Entonces, método y objetivos son muy diferentes. Avancemos, porfa, a lo que viene. Relación veganismo y antiespecismo. Esto es claro, muy claro. Van a encontrar que muchas personas dicen que son veganas y no conocen el antiespecismo, o incluso el movimiento vegano que está en contra del antiespecismo, diciendo de que es un invento o que, como hay un padre fundador, que no es cierto, que es Peter Singer, es utilitarista. Pueden encontrar de todo, ¿no?, sobre gente que está en contra del antiespecismo, que con la definición sola de veganismo alcanzaría. Avancemos. Bien, veganismo. Conocen, yo creo que sí, lo conocen, la definición de veganismo, y esto voy a hacer también unos segunditos por esto. Porque hay una idea de que en 1945 se crea ya la definición de veganismo y de que esa misma definición es la que alcanzaría para hacer toda una transformación social. Déjenme decirle algo. La que se conoce como la Vegan Society, la sociedad vegana en Inglaterra, existe antes de esa fecha y era un espacio por sobre todo filosófico, en su mayoría hombres, donde estaba Watson, y había vegetarianas, personas vegetarianas, y se compartían recetas, porque estaba apuntado a que las personas cambien su dieta y tengan una dieta armónica, una dieta acorde a la compasión, ¿no? Todo, pensémoslo en un marco más filosófico. Entonces, ese primer intento de sociedad, ¿no?, incluso se separan porque la sociedad vegetariana no acepta esto de que en su definición categórica no se consuma más lácteos, porque el primer momento disruptivo de la sociedad vegana es en la definición, decir que no se consume lácteos. Entonces, ahí se le ocurre a Wanso como abreviar la palabra vegetariana con un ismo y sale la palabra vegan, ¿no? Vegan. Entonces, ese primer momento es apuntado en realidad hacia las personas, a que, que tengan, que se les acerque una dieta donde ya incluso no consuman lácteos. Entonces es mentira cuando dicen que ya en 1945 era por los animales. 8 o 9 años después, Lely Cross es el que define y él dice, actualiza la idea de que veganismo es terminar con todo tipo de explotación animal. Y y en todo ese lapso de tiempo se hace mucho hincapié en las leches vegetales y todo eso que se conoce, que vendría a ser como una vanguardia. Entonces, esto es importante. Cuando dicen y repiten como un rosario que veganismo es bla, bla, la explotación animal y lo moral y que el antiespecismo no existe, bueno, no, el veganismo creció primero, es un germen para las personas, no para los animales. Entonces, avancemos, porque este intento de solamente con veganos siempre va a quedar incompleto. Vamos a esto, ¿no?, que tiene que ver un poco con esta idea de consumo. El veganismo, así como no es un modo de producción, que el veganismo clásico, ¿no?, que incluso te pide que vos no consumas cierto producto por otro, en este caso sería el producto de origen animal por uno de origen vegetal, te lo dice, te dice que de una forma categórica, apelando a tu voluntad, pero no dice de qué sociedad eh, o cómo se va a acceder a eso. Solamente te lo pide, porque supuestamente con un pedido ético y moral vos deberías de comprender la magnitud de la explotación animal. En ningún momento va al origen y cuestionar por qué existe la explotación animal. Entonces ahí nos hace varias preguntas por lo menos. Decir, bueno, ¿cómo sería el modo de producción? Entonces, un modo de producción vegano que sea basado en el respeto, en un capitalismo más justo, en un mundo socialista, en un mundo ecologista, en un mundo liberal, en un mundo donde, no sé, con posibilidades para el que tenga algún mérito. No está claro eso, para nada. ¿Por qué? Porque en ningún momento se toca el tema de la producción,
solamente se habla de un cambio de hábito, un cambio de consumo pensado para cualquier tipo de mente que supuestamente lo podría comprender. Entonces también tiene que ver un poco el capacitismo con eso, porque no todas las personas perciben la realidad tal cual se quiere imponer. Bueno, ahí se abren un montón de cuestiones más. Avancemos y nos lleva a otro lugar. Bien, al especismo. Y esta es más que una definición, debería ser como también una cuestión de entender, ¿no? Muchas veces, ¿a qué voy? Se dice, el especismo es como el racismo, como el clasismo, ¿no? Se lo asocia, pero eso trae muchos errores teóricos también, porque no es lo mismo, claramente. ¿Y por qué? Porque en ningún momento, hasta ahora, ¿no? Se planteó el origen del especismo. O tal vez alguien que está acá ya se ha encontrado y haya dicho, ah, miren, sí, sí, yo sé, cuando comenzó el especismo sucede por esto. Es medio raro eso, ¿no? Porque cualquier otro movimiento que lucha por una causa justa sabe el origen el origen de esa injusticia. Y si uno sabe el origen de esa injusticia, puede saber dónde va a terminar o cómo ir a terminar con esa injusticia. Entonces, ejemplos hay un montón. Las personas racistas luchan que no exista el racismo, entonces, para que sea abolida cualquier tipo de discriminación y todas las personas de todo tipo puedan vivir en paz y no ser discriminadas, por ejemplo. Pero en el especismo no está claro. No está claro ¿por qué? Porque volvemos a esta idea moderna, solamente se dice lo que es el especismo. No se habla de su fundación, de su origen. Se dice lo que es. Y yo debo creer en esa idea de qué es ser especista. Entonces, ¿existió siempre el especismo? ¿O el especismo se inventó como una cuestión contemporánea, moderna? Y si existió siempre, ¿en qué momento? ¿No? Para empezar, entonces, sí sabemos en lo material que el especismo es una estructura social que permea a todos los individuos. Está en todo, como un sistema completamente aceitado, que está en todos lados, en todas las estructuras. En las más nuclear, familia, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera. Avancemos. Esto es importante. Bueno, para mí, ¿no? En este marco de esta charla. Volviendo a esto, ¿no? De la lucha antiespecista. Entonces, sí, todo esto está planteado de una forma que, que tiene que ver completamente con el espacio de lo teórico, de lo moral, de lo ético. Yo necesito entrar en ese espacio, ¿no? Y esto también voy a abrir un poquito más. Hay activistas que piensan, porque accedieron a la información, esa información le da un lugar en el conocimiento y entonces se conoce como una suerte de privilegio del conocimiento. Yo accedí a ese privilegio de conocimiento, vos no pudiste, no sé por qué, por pobre, lo que sea, o porque no te interesa, pero como yo accedí a ese conocimiento, estoy en el lugar de decirte que esto es cierto. Entonces, es tremendo esto que sucede porque hay una forma de hacer activismo que dice de qué es eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que sigas haciendo tal cosa que perpetúa la cosificación de los animales y no lo haces? Entonces, es medio engañoso porque eso no lo hace pensar y no lo hace hacer un cambio estructural profundo, porque esa persona nació en un contexto diferente al tuyo o porque eh, está atravesado por otras situaciones. No se puede decir todas las personas no comprenden lo que es la explotación porque la explotación existe hace mucho, ¿no? Recordemos que la cuestión de algo natural, normal, dentro de la sociedad va a variar para algunas personas lo que es natural y lo que es normal.
Y van a tener ese ejemplo que creo que lo han visto, de que hay sociedades que consumen carne de perro y otras que está prohibido matar a una vaca. Y vino otra y dice, pero ¿cómo no van? Bueno, entonces, ese pensamiento de, privilegiado de pensar de por qué las personas no cambian, si la información está y el conocimiento existe, no es lo que realmente puede generar toda esa transformación social. Entonces, es importante comprender también esto, ¿no? Cuando se está hablando de qué es el especismo y qué es esta lucha. Por eso la lucha antiespecista es mucho más profunda, ¿no? Recuerda lo que decía, desmontar todos estos engranajes que están aceitados en la sociedad. Avancemos, por favor. Bien, no sé si lo están pudiendo leer, si no, se los voy a leer porque es interesante. Una sociedad no es un agregado de individuos y mucho menos la mera suma de individuos que se han vuelto veganos. Para empezar, la sociedad vegana no es el objetivo. Estamos hablando, el objetivo es que no exista ningún tipo de explotación animal, sí, pero para la sociedad la explotación no se diferencia entre animal o humano. Vamos a utilizar la palabra de más animales. Lo que le interesa a la sociedad explotadora es poder explotar y todo comercializar. Entonces, dentro de esa lógica, todo lo que se pueda cosificar va a ser cosificado. Entonces, creer y pensar que es una sociedad vegana lo que nos va a salvar, de mínimo ingenuo, porque eso no terminaría con la explotación animal. Crearía una suerte, supongamos que existiese, ¿no? Otro modelo muy raro de personas que piensan de que por no explotar de tal forma a los animales, a las más personas que se las consideran animales no van a ser explotadas. ¿Y qué digo esto? Por ejemplo, las personas minorizadas, barra racializadas, se les dice que son como animales, por eso se les explota también. Entonces, la explotación no es solamente a lo que nosotros y nosotros consideramos animal, sino a lo que la sociedad llama animal. ¿Se entiende? Y recuerden también que para los pueblos indígenas hay muchos y hay mucho material que, se, que, se, que se fue pasando, ¿no? Oralmente, porque no se escribía, ¿no? De que no, a lo que voy, no hay un registro para el animal. O sea, hay nombres de animales, pero no estaba el concepto de animal. Solamente se decía con una palabra específica, león, jaguar, tortuga, pero no existía el concepto de animal. Entonces, para que nos hagamos una idea de qué hablamos cuando hablamos de explotación animal y la liberación animal, ¿no? Que suena muy bonito, muy lindo, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de liberación animal? Porque tenemos que resignificar la cuestión animal. Y de eso se trata un poco también, lo del giro animal. ¿Avanzamos? Sí, bien. Este también. Hay un salto entre la esfera de la acción individual y la organización total de la sociedad. Lo que comentaba recién sobre la cuestión individual y de consumo. Una sociedad diferente a la actual se caracterizará, pues, seguramente por nuevas ideas y sensibilidades más abiertas, tolerantes, solidarias, etc. Y ciertamente es justo difundir estas ideas y esta sensibilidad a nivel individual, con ejemplos personales como el veganismo, la negación de todas las prácticas explotadoras, sí, un poquito más. Sin embargo, a pesar de hacer este esfuerzo individual, por mucho que haya convicción y coherencia, no se ha logrado aún traducir esas ideas en una práctica social, dado que solo pueden tener coherencia y eficacia dentro de una estructura social alternativa. La palabra veganismo es completamente insuficiente para abordar estas cuestiones porque tiende a confundirla adoptando únicamente el punto de vista del consumidor. Lo que venía diciendo recién, acá categóricamente lo ponemos en palabras. Si estoy todo el tiempo señalando de que hay que cambiar una cuestión por otra y no voy al trasfondo de por qué existe esa explotación, se traslada directamente a una acción de consumo.
No hay otro registro más para esa otra edad que piensa de que alguien le está diciendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es la famosa dicotomía o este binarismo humano-animal y ético y no ético en el que cae el veganismo clásico hegemónico. ¿Seguimos? Bien. Caracterización del antiespecismo, donde tenemos un toque ahí. A ver, ¿por qué? Seguramente la habrá pasado alguien que acá que se identifique como vegana antiespecista interseccional o como alguien que ya está politizándose o está en una causa, en una militancia, que dice, bueno, no, pero lo que hacen es mezclar todo y acá no se habla más y no se está dándole lugar que tienen que tener los animales porque los animales es la única causa de que nadie lo hace y entonces debemos no ser nosotros los que le pongan voz, ¿no? Y lo que siguen haciendo es repetir cuestiones antropocéntricas. Bueno, ¿qué es eso? Básicamente es lo que el veganismo hegemónico dice que tiene que ser esta mirada politizada, pero no es la definición de ser eh, vegano antiespecista político o en todo caso las personas que se definen como antiespecistas interseccionales. Eso es lo que dicen de lo que tendría que ser. No hay como una caracterización, ¿no? Y ahí adentro, bueno, en general hay veganas antiespecistas transfeministas, queer, etcétera, ¿no? Una diversidad y se les dice, bueno, no, al hacer esta acción quieren ser inclusivos con otras causas y se diluye la cuestión animal. Vamos a ver en textual eso, ¿no? Esto, ¿no? Como que se le pretende que se unan luchas diferentes de la propia. Y acá también hay que hacer una cuestión eh, a resaltar. Eso es tremendo porque yo conozco un montón de gente que está a full con nuestras causas y son muy valederas y muy necesarias. También hay una cuestión ahí clasista, decirle, bueno, no, esta causa es más importante que la otra, ¿no? Poner ahí como tratar de buscar una jerarquización y es re importante lo que están haciendo también en otras causas. Y como estrategia, decirle a alguien que está luchando por una causa, esta causa es mejor, es muy mala estrategia. No seduce y no hace que esa persona también diga, ah, bueno, sí, yo estoy luchando por esto y voy a meterme con la lucha antiespecista porque me di cuenta también que si no se termina esto, lo mío no se termina, ¿no? Pero lo hace por sobre todo eh, el mundo más vegano de blanco, por sobre todo del norte. Pero utiliza esto, ¿no? Que ustedes quieren incluir todo. Ese es el problema. Pero pues, supongamos el caso que queremos incluir todo, que sería una opción, eh, no ese es el fondo, porque invisibiliza las otras causas. Eso es tremendo. Pero bueno, este es supuestamente lo que dice, ¿no? Lo que le estaba diciendo, lo que está escrito ahí. Y lo que supuestamente se buscaría es la liberación animal de esta forma, inclusiva. Pero vamos a ver por qué no es así. En realidad, no sé si están pudiendo ver la próxima placa. Bien, en realidad, bueno, hay otra palabra clave. Enseguida se dice, bueno, no, lo que quieren es instrumentalizar la causa de los animales, con política, con feminismo, fuera bichas feas de acá, del veganismo, que ya es puro, que se fundó en el 45. En realidad, no es por motivos instrumentales, obviamente, ni que se acepta la cuestión animal, como está bien escrito, porque supuestamente eso beneficia a que esta causa se mejore con la otra, ¿no? Como una suerte de solapada. Y acá sí abro otro paréntesis porque tal vez haya algún movimiento o personas que lo interpretan así, ¿no? Como una suerte de crítica hacia dentro del movimiento vegano interseccional. La teórica APH Co, que ella es
una pieza clave en la lucha antirracista, habla de que hay que dejar de pensarlo como una lucha interseccional por una lucha multidimensional, y que también ese concepto que hizo Kimberly Crenshaw es en el marco más jurista, ¿no? Y de que quedaría como corto esta idea de ser interseccional y ir hacia lo multidimensional. Ella es una voz con autoridad, ¿no?, dentro de la lucha antirracista y vegana. Y también señala esto de que hay personas que pensando que para que se interconecten las causas, van acumulando causas y al final no pelean por nada, ¿no? Entonces caerían en una suerte de layerismo social, como le llaman ya, que podría ser un punto común en donde caer y habría que evitar. Entonces el antiespecismo político no es que no es interseccional, pero esas interconexiones están dentro de la causa del antiespecismo político. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, es porque no es una cuestión accidental, sino es esencial en comprender cómo funcionan todas las injusticias. Como les decía, que no están las cuestiones superpuestas, sino es una cuestión esencial de comprender cómo funciona la sociedad, cómo funciona por sobre todo el modelo económico de explotación. Si es ético político, es económico, sépanlo, y muy poco se habla de eso, pero si es ético y político, es económico. Bien, es lo que estaba diciendo, y que esta conexión estructural es el dominio sobre la naturaleza, por sobre todo. Cuando hablamos de dominación de animales no humanos, como dicen alguien, estamos hablando de naturaleza. No puede existir capitalismo sin explotación. Deberían hacerse esa pregunta realmente. ¿Qué, qué sería ser un capitalismo bueno, un veganismo bueno, un vegan washing, un capitalismo comercial? Porque supuestamente ese debería ser como el camino, ¿no? Y no existe explotación sin capitalismo, y eso es igual a destrucción de la naturaleza. Entonces, en este tamiz no se puede terminar con la explotación animal sin terminar con el racismo, sin terminar con el hambre, sin terminar con el clasismo y cualquier tipo de dominación y explotación que perpetúe esta idea de explotación sobre la naturaleza, ¿no? Lo que se conoce como la metamorfosis de la naturaleza, que habla muy bien Marx. Incluso hay definiciones de teóricos actuales que hablan de un especismo alienado por sobre la naturaleza. Fíjense, avancemos, porfis. Como les decía, es muy difícil que se pueda eliminar uno de los dos sin eliminar el otro. Es completamente esencial. Y sepámoslo que cada vez al mundo que vamos fragmentados vamos sumando causas para poder terminar con la explotación animal. Acá nos detenemos un momentito, porque hasta lo que venía hablando desde recién es esto, ¿no? De qué es un poco el antiespecismo político, cómo se maneja el veganismo clásico, hegemónico, algunas definiciones de lo que se piensa de lo que es el antiespecismo, lo breve y limitante que es el veganismo, solamente como veganismo, etc. Bueno, eso es como empezar a comprender algunas dimensiones de que hablamos del antiespecismo político. Ahora acá ya puse un título que les invito a leer y a estudiar y acompañarnos si quieren en estas lecturas, en estos debates, que son materiales de formación de la estructura de lo que es el antiespecismo político. Una de estas bases, ¿sí? Bases, no son cuestiones que ya están totalizantes, terminadas, son las 9 tesis sobre el especismo que escribió este teórico, que es Marco Maurizio, y vamos a ver un poquito de la primera, y les invito, ¿no? El antiespecismo que necesitábamos, bueno, son 9, recuerden que van con eso, ¿no? Número 1 y una definición, ya sé.
Y en la número 1 dice el antiespecismo común, que se lo considera metafísico, y el antiespecismo que necesitamos, histórico. Ahora me voy a referir a eso. Ustedes cualquier cosa que quieran preguntar, vayan anotando que lo vamos a ir acá respondiendo, no hay ningún problema. Antiespecismo metafísico, sí, ya el título tal vez para algunas personas suene novedoso o nunca lo habían escuchado, pero sí van a comprender de qué se habla cuando se habla de metafísico y el histórico. Vieron que recién les decía, ¿no? Esta idea de que la definición de especismo es el prejuicio moral y la idea de que la especie humana es superior sobre las demás especies. Bueno, eso sigue siendo en el marco de las ideas, no sigue estando en el plano eh, material de transformación. Solamente hay una definición en la cual yo debo creer, pero no plantea cómo terminar y de dónde surge el especismo. Entonces, desde esa concepción abreviada, breve o no extendida, vamos a usar la palabra amigable, no extendida, porque sí, una vez que existe la explotación, hay una idea de un de superioridad, ¿no? Lo que es el supremacismo humano, esta idea de que está por sobre todo, viene a esto. Entonces, si yo creo esto, voy a tener todo un desarrollo de cómo querer terminar con la dominación sobre la naturaleza y terminar supuestamente con la explotación animal basado solo en ideas. Entonces, todo eso se le considera el plano metafísico, que ahora vamos a ver que tiene por lo menos tres vertientes diferentes. Pasemos a la próxima placa, que dice lo siguiente. Bueno, ahora volvemos a eso. Sobre dos textos que son pilares. Las 9 tesis, que dice eso, y las 18 tesis, donde se desarrollan y estas definiciones. Con esas dos ya tenemos para empezar a comprender de qué hablamos de antiespecismo político. Y acá está un pedazo de la primera, ¿no? Ahí está. Ahora seguimos. De las 18 tesis estamos, ¿no, Rebe? Ahí está. Otro texto creado por el colectivo marxista por la liberación animal, crea estas 18 tesis, que les invito también a leer, a acompañarnos, a debatir, a preguntar, a no estar de acuerdo si quieren, a pelearse y a amigarse. En su primera tesis, volvemos un poquito para atrás, donde dice el 1 de las 18 tesis. Ahí está. Para comprender. Tal vez les suene o no, pero está abierto a debate porque tal vez hayan teóricos o teóricas que no han leído, entonces, bueno, ¿de quién estás hablando sobre estas corrientes que se definen desde la mirada del antiespecismo político, ¿no? La filosofía moral burguesa, la crítica legal liberal y el anti-autoritarismo postestructuralista liberal de izquierda. Yo sé que es re largo, pero si lo pueden resumir a anti-autoritarismo y comprenden, está bien. En la primera de todo, porque también tiene una cuestión de análisis histórico, lo que creó, bueno, Peter Singer, Richard Ryder, Tom Regal, Gilal Seghi y otras. Y después, si quieren, estudiamos o debatimos por qué dice lo que dice Peter Singer y Richard Ryder. Pero su base es eso, ¿no? Filosofía de personas que creen en esta idea moral por sobre todo, de que la sociedad no comprende y hay un argumento para todo, básicamente. Entonces son argumentos que yo tengo que terminar. Yo presento este argumento y con otro contraargumento lo debería de terminar. Volvemos a lo mismo, sigue en el plano de las ideas y las filosofías, y hay personas que detestan a Peter Singer, pero él tiene este mérito de haber puesto, por lo menos en un momento, en el plano de la historia, la liberación animal, ¿no? Y después tiene algunas cosas polémicas que son muy difíciles de seguir tal vez en este momento por la liberación total o comprender cómo funciona la abolición. Pero bueno, tal vez no tiene profundidad Peter Singer, pero sí
tiene un marco teórico respetable. Yo no estoy de acuerdo, pero ese es para mí interesante. Después, la crítica legal liberal tiene un poco de esto primero y ya aparece como en la escena, ¿no? Como el número uno del abolicionismo, Gary Francione, que tal vez lo hayan leído o hayan visto algo por ahí, seguramente si hablan de abolicionismo o dicen el veganismo abolicionista, bueno, lo tienen a Gary Francione, que también es abogado, viene desde ese lugar, pero su crítica es liberal, es una persona conservadora en el fondo también, él mismo lo ha dicho, y su base de todos sus puntos es hacerte vegano. Con hacerse vegano, cualquier persona alcanzaría para terminar con la abolición y asumir el punto abolicionista, que lo toma un poco de la idea de la esclavitud y un poco de estos primeros pensadores, porque ya saben que existe la sintiencia y entonces los demás vidas importan, entonces es una mezcla, un híbrido, eso, pero su base es blanco-negro, o sos un explotador o sos explotada. Y en ningún momento busca terminar con la explotación. Por ejemplo, se le dice la social que dice que los animales no son cosas, no son propiedad. Bueno, no son propiedad, pero él no critica la idea de propiedad. No va al origen de por qué existe la propiedad. Bueno, entonces está esta idea liberal y de que a través del derecho animal los animales conseguirían su lugar en la sociedad y tendrían derechos, ¿no? Un poco que ya lo planteaba Tom Reagan en la primera parte, en esta idea más moral, después en la crítica legal, supuestamente en la profundidad, y después existe otro híbrido más que es parte de Will Kilica y Sue Donaldson, que actualizan un poco las ideas abolicionistas y plantean una sociedad con diferentes clases, incluso traen el nuevo concepto de animales liminales. Hay una suerte de paralelismo para que comprendamos con las personas que son inmigrantes, las personas que viven en nuestra sociedad, ¿no? Salvajes, las domesticadas. De mínimo es interesante, les invito, pero volvemos a lo mismo. Se quiere crear una sociedad y conceptos de persona, pero todavía no está definido quiénes son las personas. ¿De qué personas estamos hablando? Porque para nuestra sociedad completamente heteronormativa no es lo mismo una persona que mide 1,50 m o una persona si es alta, rubia, o si tiene trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay otro debate que no está planteado, no lo hacen, queda en esa idea liberal de, bueno, una sociedad justa, suena muy linda, pero sabemos que en nuestra sociedad no todas ni todos son considerados personas. Entonces, por eso también es una crítica liberal. Y una tercera, que tal vez muchas personas sí estén más cercanas, es esta idea, ¿no?, del antiautoritarismo postestructuralista liberal de izquierda, con Carol Adam, Donna Haraway, Derrida, etcétera, etcétera. Que obviamente el antiespecismo político tiene en algunas partes, en algunos cruces, estas ideas, pero tiene una crítica también hacia eso, por lo siguiente, porque nos presenta o no, nos hace una descripción, bueno, de cómo está la sociedad de una manera clasista funcionando, cuál es el lugar de la gente pobre, cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿no? Pero no tiene una crítica hacia el capitalismo o a cambiar hacia un modelo completamente revolucionario. No es una línea revolucionaria, ¿se entiende? Es una idea, sí, de terminar con todo tipo de jerarquía, de terminar con todo tipo de explotación, pero no busca llegar al poder, sino generar conciencia que está bien, ¿no? Porque eso es parte también de ese proceso, pero se queda ahí. Lo que no hace es construir, solamente, o no solamente, es parte de este movimiento de atomizar causas. Entonces, si hoy en día tenemos, por un lado, las luchas feministas, las luchas ecologistas, las luchas antirracistas, es esta idea de que cada lucha debe tener su lugar en la sociedad y no pensar de que todas las luchas se pueden juntar y terminar con este modelo. Esto no significa de que las personas no se organicen
en contra del racismo, en contra de, de tener derecho a las personas en disidencia. No, no. La crítica va hacia que debemos juntar todas estas luchas para terminar contra este modelo y sobre todo terminar con este modelo capitalista, ¿no? Que es lo que marca el antiespecismo histórico, político que necesitamos, que distingue que este modelo de explotación está basado en el lucro. Ese lucro tiene que ver directamente y es proporcional con el capital, y si no cambiamos, para empezar, nuestro sistema de producción y no tomamos el sistema de producción y si no pensamos esa sociedad, podemos seguir repitiendo este modelo atomizado de patrones de, con derechos, ¿no? Y seguro que lo habrán visto, que está en muchos lados, está el vegan washing, el pink washing, el green washing, ¿no? Podés ser libre, podés hacer y percibirte como quieras, pero trabajás 20 horas todo el día y nada más, ¿no? Entonces, lo que apunta es a eso, ¿no? En esta corriente, la crítica profunda y poder unificar todas las causas. Eso es mega interesante. No sé, avanzamos una plaquita más. Y referencias. Referencias que son importantes, que van a estar acá. Igual esto se los vamos a compartir para que tengan. Y ahora me voy a detener en algo que no está acá, pero sí es importante para agregar en lo que tiene que ver con el origen del especismo. Vieron que yo le hice la pregunta, bueno, se dice que existe el especismo, pero ¿cuándo surgió? Bueno, en la corriente antiespecista política dice, pero no es que hay un día justo, bueno, a ver, en el 5800 a.C., sí, este día comenzó, no, porque no tiene que ver con un día de comienzo. Se dice que del neolítico al paleolítico, la cuestión de dominación se empieza a solidificar en las estructuras de lo que teníamos de sociedad. Entonces, primero se necesitó domar personas para que esas personas domen y domestiquen animales y vegetales. Entonces se pasaría de ir cazando por ahí, ¿no? En esta idea también que está cuestionada, de cazar y recolectar, a ser sedentarias las personas y sembrar. Y empezar a armar otras sociedades. Esas otras sociedades empiezan a abastecerse, a tener el alimento, entonces necesitan cuidar de esos alimentos, se crean las personas que cuidan eso, se crean las personas que cuidan los que tienen los alimentos, ¿no? Toda una suerte de jerarquía. Y existe por otro lado también esto, ¿no? De que, bueno, no, pero estás diciendo que no había violencia. No, no, había violencia, pero no había violencia sistematizada hacia las explotaciones. Sí, había guerras, se mataban, pasaba de todo. Eso para empezar, para que se hagan una idea del origen del especismo. Entonces, hubo un error común, o una caracterización, es decir, de que no tiene nada que ver con el capitalismo, el especismo. O no, no tiene nada que ver, es como una división. Es tremendo lo que se dice, porque no puede existir explotación animal sin capitalismo, porque confunden la idea de dominación y también de violencia con violencia sistematizada. Entonces, cuando preguntan, bueno, eh, ¿qué es el especismo? Bueno, el especismo es esto, una estructura que se solidificó para seguir explotando, con la cual tenemos que terminar. Entonces, lo ubica en un momento, pero no significa de que tenga, bueno, ahora me miro en el reloj si este es el día cero del momento especista y estoy esperando el minuto que termine, ¿no? Eso es importante para entender. Y eso lo pueden encontrar en las 9 tesis, donde explican cómo es el especismo, cómo es el origen, y después en las 18 tesis vamos punto por punto comprendiendo por qué la necesidad de tener un plan, por qué la necesidad de comprender cómo funciona la sociedad, quiénes son los que se encargaron de que eso funcione, por qué se le dice que los animales son cosas, bueno, todo eso, punto por punto, que son obviamente debatibles, charlables, pero es el aporte del antiespecismo político. ¿Por qué? Porque el antiespecismo común, metafísico,
Lo que nos pide es un llamado ético y moral, nada más, que queden las ideas. Ese es el gran error visto desde esta óptica política, ¿no? Entonces, cuando queremos politizar la causa animal, vamos de mucho más atrás porque se generó todo un movimiento de personas que se encargó de decir que es una cuestión moral solamente. ¿Se entiende? Entonces se disoció y entonces se generó esto, ¿no? De que no se pueda pensar como el animal político y de que mucho menos se pueda organizar la gente a través de un movimiento social, político, para defender a los demás animales. Entonces son varios debates, varias solapitas dentro de la misma. En fin, en eso nos encontramos en este momento y de eso se trata un poco el giro en animal. En el primer momento estos teóricos creyeron, o no es que creyeron, sino aportaron esto, ¿no? Y lo continuaron de que es una cuestión moral. Obviamente que hay moral, hay ética, estamos hablando de una política con ética, y como decía, es ético, político, es económico, pero no puede haber una transformación profunda con un marco filosófico, sépanlo. Bueno, hasta ahí, no sé si... Ah, gracias, muchas gracias. Gracias a Rebe también, que es nuestra genia en la creación de material. Bueno, todos esos corazoncitos son para Rebe, se los llevó todo para allá, como un videojuego, miren, tuk, 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 van para ahí. Ahora, este es el momento de, no sé si estuvieron anotando, quieren hacer algunas preguntas, no sé cuál es el orden, vayan anotándose varias, así vamos respondiendo varias cosas juntas porque tal vez están conectadas. Así que démonos ese tiempito, vayan levantando la manito y ahí vamos anotando en eso. Tenemos una persona anotada, Giovanna. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí en México todavía es tarde. Tengo una pregunta. ¿Creen que en algún momento de esta humanidad o en algún futuro, ya sea en este siglo o en los próximos, exista una utopía con el sistema con este capitalista consumista y que ya de una vez por todas sea una abolición con la explotación animal? ¿Sí se escuchó o no? No sé. Sí, sí se puede escuchar. Sí. Yo le escuché media rara la pregunta, creo que lo voy a anotar igual. Bueno, ¿quién más? Así vamos sumando dos, tres juntas. Sí, Tomás. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, mi pregunta era un poco más para una pregunta referida más a la acción concreta, ¿no? Que muchas veces, creo yo, también lo que comentaste, se entienda encarar el tema del antiespecismo, del veganismo propiamente dicho, del lado de la alimentación. Digo, ¿qué estrategias se plantean desde el marco teórico que se maneja para dar cuenta, ¿no? En el público de que el especismo es realmente una estructura social, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, desde la militancia, desde el activismo,
dar cuenta de esa estructura, ¿no? Y dejar quizá de centrarnos tanto el foco en solo en la explotación animal y en el tema de la alimentación. Eh, Iba por ahí. Buenísimo, gracias. Ahí tomo nota. ¿Alguien más levantó? No veo. De ayudarme, Rebe, que estás ahí. Sí, se anotó Jazz, Cartagena. Dale, ya se hace tu pregunta cuando quieras y ahí vamos respondiendo. Jazz, ¿estás con nosotros? Capaz que no, sin querer. Ah, no se le escucha. ¿Querés escribir? Yo le puedo leer. Capaz puedes salir y volver a entrar, también es una opción, pero como prefieres. No, pero sale muteado su micrófono. Tal vez no se dio cuenta. ¿Está escribiendo la pregunta? No sé, ahí vamos a esperar un poquito. Ahí creo que ahí salió. ¿Querés escribirnos, Jazz? Un dólar. Ahí. Bueno, si la deja escrita, ahí yo voy respondiendo y ahora tomamos nota de eso, así no nos retrasamos. Bien. Creo que entendí la pregunta de Ana. Ana creo que está en Colombia. Si adentro de esta era, este momento histórico, se podría pensar, es una utopía, terminar con la explotación y que exista la abolición animal. Decime si era esa la pregunta, a ver si o había algo más. Podés poner una carita o decir sí, no. Bueno, no sé si se desconectó también. No, ¿no? Bueno. Hola, ahí me No, escuchan, no voy ¿verdad? a... Ay, perdón. Bueno, yo soy Giovanna, le escribo mejor mi pregunta para que la pueda entender mejor. Gracias. Bárbaro, sí. Jazz, ya te damos la palabra. Estamos empezando con las primeras respuestas y después ya te damos el lugar a vos también. Dale, si querés puedes dejar de compartir también el video, Rebe. Me parece que va a estar bueno. Así queda ya otra cosa. Entonces vamos con si lo va a escribir en la primera, vamos con lo que preguntó Tomás sobre estrategias y el marco teórico. Este taller no era pensado para estrategias, pero igual voy a hablarte un poquito de estrategias porque están. Les invito a que vengan al próximo taller que va a ser solo de estrategias en el programa, para que le podamos dedicar un tiempo y hacer un análisis de qué hoy en día se utilizan estrategias y cuál sería una propuesta alternativa. La primera pregunta, la primera que deberíamos hacer es de dónde salen las estrategias que se utilizan hoy en día en el veganismo. De respuesta inmediata, son estrategias que tienen 25 años mínimo, generadas por el norte global y los primeros abolicionistas, que se fueron ayornando en algunas partes y algunas ONGs, así literal, tomaron un poco de este marco teórico y lo llevaron a su ONG y se repartieron o se fueron de alguna forma instalando en lo que sería su relato. Básicamente es eso. En español, en portugués, como sea, pero si van a la fuente van a encontrar que esos relatos de cómo acercarse, la estrategia para convencer a la gente de hacerse vegana salió de ahí. No hay casi nada nuevo. Incluso hay otras líneas que son reformistas. Voy a usar esa palabra para que se entienda, porque enseguida se dice bienestaristas y no todo es bienestarismo.
Entonces, esas estrategias ya de mínimo tienen un tiempo. Y segundo, no son pensadas las estrategias de hoy en día y adecuadas al marco cultural de cada país, para empezar. Entonces, deberíamos primero rever todo eso, que es lo que se está diciendo, o pensar, bueno, las personas que están acá, me hice vegana, qué fue lo que vi o qué material me acercaron y qué parte de todo ese material fue lo que a mí me resonó, por cual yo hice el cambio. Pero así, haciendo como una suerte de sondeo, les diría de que mucho de esa estrategia fue basada en la crueldad, de que hay una crueldad exacerbada hacia los animales, que es cierto, porque existe la industrialización animal y existe lo que se conoce como el complejo industrial animal, que tiene sus raíces muy fuertes en lo que es toda Latinoamérica, Centroamérica e incluso alguna parte de África, que es tratar de generar el mayor lucro en el mayor tiempo posible con la menor cantidad de gente, y tiene muchas ramas de eso, porque el complejo industrial animal está en la farmacia, está lo militar, etcétera, etcétera. Aquí es lo que voy entonces. En todo eso, claro, existe la crueldad. En un laboratorio lo vemos, ¿no? Hace poco se estrenó Infiltrada en el Búnker y mucha gente lo fue a ver por eso, porque sabía de que se desmascaraba y se desmontaba un sistema muy cruel. Así todo, es uno de los primeros en español, imagínense. Casi todo está en inglés, porque se sucede en laboratorios de Estados Unidos o de Europa. Entonces, una estrategia que utilizó el veganismo mucho tiempo y sigue utilizando es la crueldad extrema. ¿Qué es lo que sucedió? Y se creó un fetiche de la crueldad, que ahora para salvar a un animal tenés que mostrar crueldad extrema. Entonces, querer ir con una estrategia de que los animales sienten, incluso los que hablan de derecho positivo y negativo, hay derechos positivos, les cuesta un montón, porque el fondo en la hegemonía se arrobó de que hay que terminar con la crueldad. Claro, hay que terminar con la crueldad, pero si solamente en tu estrategia es llegarles a las personas a través de la crueldad, es muy limitante y la sociedad se adapta a la violencia y a la crueldad. Es así, por eso existe la disonancia colectiva. Y más, se genera mucho más rechazo y una negación. Muchas personas dicen, sí, yo entiendo lo que sucede, pero no lo voy a cambiar, porque hay una negación a aceptar eso. Entonces, el solo hecho de generar y mostrar crueldad extrema es calidad de que haya una transformación profunda en las personas, y hasta ahora no resultó. Incluso hay ONGs que dicen que hay un activismo eficaz y otro no. Vean cuando puedan, tenemos un conversatorio con Silvina Peseta sobre altruismo eficaz en nuestro canal, donde ella hace una crítica con base científica. Ella es obviamente una voz con autoridad dentro del mundo de la ética animal, y nos mostró y nos trajo, bueno, no, esto es un paper, miren, lo que se repite como altruismo eficaz, pues son ONG que crearon esta idea copiando modelos de ONG donde tienen personas pagas, donde tienen que llenar planillas, donde tiene que haber cálculo y tiene que haber en un momento un balance. Entonces el eficaz va ahí. ¿Qué hicieron? Bueno, esas ONGs pasadas al animalismo, y bueno, este año repartimos 100.000 volantes, alcanzamos 500.000 planes de alimentación, presentamos un proyecto para que las jaulas sean así, así. Bueno, entonces, si la estrategia era esa, no son cambios profundos, ya lo sabemos. Entonces, toda una corriente que defiende que esa es una herramienta, ¿no? Entonces, tiene como varias cosas lo de la estrategia dentro del veganismo. Más allá, después, que existe un prejuicio de la sociedad, fundado y uno infundado, de que el vegano es una persona acomodada y que tiene derechos que otras personas no tienen. ¿Por qué? Porque, claro, si se robaba el veganismo hegemónico la idea de lucha por los animales, no tiene mucho margen político, casi nada, de decir, no, pero pará, si la mayoría de los activistas son pobres, hay mujeres en el 77%, bueno, hay un montón de cosas que son importantes, pero como la estrategia fue esto, y la cara al veganismo fue esto, bueno, entonces hay una estrategia hoy en día basada en la crueldad, e incluso hay organizaciones que solamente se basan en la crueldad,
que digo que hay que terminar, pero no puede ser que nuestra estrategia sea hablar desde la crueldad. Por eso, fíjense, hay santuarios donde se rescatan animales que se han caído de un camión o que han sido salvados de lo que sea y, y tienen empatía, pero muy poco con las personas, muy poco. ¿Por qué? Porque hay toda una cuestión bastante marginal sobre los animales rescatados. Y es tremendo. Cuando se cae un camión con vacas o cerdo, hay un montón de gente que va con un cuchillo esperando para terminar de degollar. No dice, ah, bueno, estos animales se salvaron de matadero. No, 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 esto es una realidad. Gente que va a seguir matando, no le importa, violencia explícita al mil, ¿se entiende? Entonces, esa estrategia para empezar. Y en el marco teórico hay todo un programa que en primero es comprender cómo funciona este sistema de explotación para denunciarlo y empezar a terminar con eso. Porque también en estas campañas o en esta idea de ver el veganismo, cómo se le invita a una persona que deje de matar animales, no se le pone nombre y apellido. Se le dice tal cosa o que el responsable también es el que trabaja en el frigorífico y nunca la patronal o nunca las grandes multinacionales que a la vez están creciendo muchas veces con una cara de vegan washing y que bueno, sí, también si te puedo vender leche vegetal y seguir haciendo hamburguesas lo voy a hacer, ¿no? Entonces no cuestiona eso y eso termina siendo contraproducente para llegar a un cambio profundo. Eso es un poquito, hay mucho más, pero me quería responderte por lo menos eso porque esta charla no era solo de estrategias, que es la próxima. Ahora sí creo que están las preguntas, ¿no? Sí, vamos a leerlo por acá. Deme un segundito. Ay, espérenme que estoy bajando. Giovanna dice, soy Giovanna y soy de México. Mi pregunta era sobre su opinión, si cree que exista en algún momento de la era humana una utopía entre el sistema capitalista y la abolición de la explotación animal. Nada que ver, dijo. Y dije Ana de Colombia y era Giovanna de México. Menos mal que estamos leyendo. Bueno, a ver, ¿qué entendemos por utopía también entre el sistema capitalista? El sistema capitalista no va a terminar por sí solo. Hay que terminarlo, para empezar. Y las utopías, sabemos, parece una frase trillada, pero es lo que nos motiva para todos los días levantarnos y luchar por lo que queremos. No es el fin, sino es un medio. Entonces, lo que deberemos empezar a profundizar es así como soñamos con que no exista un mundo donde haya animales explotados, tenemos que pensar de cómo desmontar el sistema de explotación que es basado en el capitalismo. Que también algunos dicen, no, pero antes el capitalismo existió, vuelvo a lo mismo, existió la dominación y subyugar a otros. El capitalismo es esto, destruir toda la naturaleza para generar ganancias. Y es lo que está formado toda nuestra sociedad. Así que, así como queremos ser antiespecistas, debemos ser anticapitalistas y es una linda utopía. Ese mundo puede ser muy lejano, como no, va a depender de todo lo que trabajemos. Por eso es importante también trabajar a corto y a largo plazo organizándonos. Una de las carencias es pensarlo todo de manera individual y no poder encontrarse para organizarse para terminar con eso. Hay pequeños logros, sí, hay pequeños logros, pero tienen que alimentarnos para seguir generando esa red. Por eso el antiespecismo habla de tejer redes todo el tiempo. Van a ver en otras publicaciones, en otras es tejer redes, porque es un sistema que todo el tiempo explota. No es que el capitalismo ahora se fue a dormir a la noche, no. Está pensando cómo nos va a vender algo mañana a la mañana. Bueno, no sé si la próxima, creo que yo lo respondí, no sé si. Bien, ya nos escribió, pero si querés hablarlo, si tenés activo el volumen, sos bienvenido.
Bien, nos dice que murió el micro, no hay problema, lo leo. Espérenme. Bien, Jazz nos dice, no sé si sea lo que se verá en la otra reunión también, pero es referente a lo que comentan ahora, solo que en el sentido de generar formas funcionales para debatir entre la misma gente vegana y antiespecista. Menciono ambas justo por el debate existente entre sí. Sé que el desacuerdo es necesario de alguna forma, pero desgraciadamente acá hablamos pocas personas. Por ejemplo, así que me preguntaba qué podemos construir acá, además de replicar estos debates en otros espacios. No sé si se entendió cómo lo leí. Ya está, aclárame si tengo que ajustar algo en la lectura. ¿Te entendió, Nahuel? A ver si tomé nota bien. Bueno, una crítica a cómo funciona el movimiento antiespecista, claro, obviamente, por eso también estamos acá y por eso existe el espacio, porque tenía muchas carencias, estoy hablando es muy en general, no solamente de lo que sucede en Argentina, sino en el mundo, porque venimos de generar espacios con gente muy linda también a veces, y no estamos diciendo, porque no es en contra de la gente acá, eso también es importante entender, eso, la idea que representan, que se despolitizó y no se supo trabajar en lo colectivo y no se supo encarar las cuestiones hacia afuera. Terminó todo muy hacia adentro, mínimo, de hablar entre un vegano y un vegana, y algunos debates siempre siguen estando en los mismos. Por ejemplo, en Argentina todavía hay un montón de gente que sigue luchando, peleándose y diciendo abolicionismo sí y lo que no es abolicionista, ¿no? Como que se quedan por afuera de un montón de cosas. O qué sería lo más fuerte si empiezan a crecer empresas veganas, quién las maneja, ¿no? Un montón de cosas que son re interesantes y hay posturas sobre eso, muchas, y el círculo no es solamente un espacio de formación, de lectura, de un taller, de opinión, sino es un espacio para que habiten todas las personas antiespecistas que quieran ir hacia una transformación más profunda. Empezó desde un lugar, desde Argentina, pero actualmente participan de casi todos los países de Latinoamérica, no me dejen mentir, de México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela, México, ¿no? Y eso habla de porque hay una necesidad de encontrarse y de construir, y una de las tareas es no quedarse en esto chiquito marginal de nicho, obviamente. Entonces, este espacio trabaja para eso todos los días, para tener más redes, para alcanzar con más debate, para que más personas se informen, para que más profesionales vengan y den sus herramientas, porque no podemos salir a dar una lucha así, como se diría, no con pocas cosas, sino como precarizado, muy informal. Falta profesionalizarse más. El activismo tiene que ser más profesional. Falta mucho de eso. Hay, por suerte, muy buenas teóricas y teóricos, pero necesitamos que más personas estén en ese lugar. Y con profesional no quiero decir como rango, sino en esto, que tenga esta capacidad de comprender, de, de informarse, de instruirse. Como les decía, el libro Liberación Animal, hay muchas personas que hablan de liberación animal y nunca leyeron el libro. Entonces eso es grave. Y generar esos espacios y crecer en otro sentido, no quedarse en eso chiquito o repetir así cosas como, bueno, no, a ver, yo creo este grupo porque a aquel no me gusta, entonces siempre estoy buscando a ver lo que no me gusta para irme, no, es como que incluso yo tengo que ceder un montón de cosas para poder trabajar, porque hay un montón de cosas que yo no haría así, pero bueno, trabajar en el colectivo y crear eso te lleva a otro ejercicio. Entonces necesitamos gente así y gente que tenga esa mínima responsabilidad para poder avanzar. Entonces eso sería importantísimo cuando decís, bueno, ¿cómo hacemos para invitar a otras personas que están activando en otro lado y hacerse antiespecistas? Y bueno, tenemos que mostrar seriedad. Si solamente se ve de afuera que se están agarrando los pelos dos veganos por un sándwich, o si sale una vegana que es trans y hay un montón de tipos diciéndole
que es cualquiera, bueno, todo eso, ¿no? Como trabajar mucho en eso. Y también por eso sale el círculo, porque si no está ese material, no está la formación, y bueno, claro, vas a estar en desventaja porque eh, el veganismo hegemónico o estas organizaciones están todo el día trabajando en un relato, para que nada se salga de su relato. Es así. Y todo lo que no entra en ese relato va a ser tratar de ser invisibilizado o no tenido en cuenta. Entonces, hay mucho para hacer y esto tómenlo el espacio como un espacio de formación para que puedan construir en cada espacio y generar esa red. Eso es lo que buscamos, por lo menos es uno de nuestros propósitos. No quedarnos solamente, bueno, en un taller, que es genial, pero bueno, salir, ¿no? También del espacio académico al llano, por eso también existe el estudio crítico animal, hay un montón, pero hay tesis muy lindas o artículos muy lindos que lo leen 4 personas, entonces a veces tomamos ese material, lo digerimos un poquito para alcanzárselo, para que se vayan sumando de ese lugar, ¿no? Eso es un poco nomás. Bien, ¿tenemos alguien más que quiera participar, que tenga una duda, una pregunta, una sugerencia? Sofi. Dale, Sofi, querida, metele. Hola, compañeros, buenas tardes. Me gustaría saber tu opinión, Nahuel, acerca de, bueno, no tu opinión, más bien, ¿cómo responderías a que muchas veces hay algunos compañeros em, que no aceptan, ¿no? O no hay esta aceptación de que el capitalismo, cuando sea abolido, hay otros sistemas que seguirían explotando a los demás animales, ¿no? Esa sería más bien que me gustaría em, escucharte a ti. ¿Qué dirías ante esta situación? Gracias. Dale, gracias, Sofi. Bueno, varias cosas, varias cosas. No sé si estaríamos hablando de personas físicas o movimientos también. Yo podría distinguir eso. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. En Argentina tenemos todo un movimiento muy clasista que quiere que termine la atracción a sangre. ¿Está bien? Y está pensado así. Como no importa, no les importa si esta gente pobre está ahí arriba del carro con niños, no comiendo, con mucho alcoholismo, adicciones. Yo quiero que no ver más el caballo en la calle. No piensa como, bueno, esa persona le sacas el caballo, va y mata a uno de una puñalada porque está en una adicción o porque tiene, no sé. El tema es profundo y está conectado con muchas cosas, ¿no? Entonces hay todo un movimiento de gente que te habla y te piensa de eso. Ah, bueno, no, pero yo no me interesa terminar con esta. Yo no quiero, porque yo me quiero sentir bien dentro de mi moral, bueno, no quiero que se exploten. Entonces hay como un engaño, porque dicen, no, pero esa persona tiene empatía. No, la verdad es que empatía no tiene, lo que tiene es un interés de clase y un odio porque se interesa más por un caballo que por una persona. Obviamente, después hay un movimiento que piensa en la liberación de los caballos, que genera un hospital solidario, que pone plata de su bolsillo para hacer los traslados, que viaja toda la noche para que ese caballo tenga asistencia, ¿no? Entonces, eh, según a quién le hablaría, también haría énfasis en algo, porque me he encontrado con esos debates y pongo este ejemplo bien claro porque a los otros no les importa, es una cuestión de clase. Como les conté en un momento, en el 1800, los primeros grupos en contra de la casa no eran gente pobre, eran gente de la élite, porque consideraban que no estaba bien visto matar un pato a escopetazos, pero no estaba en contra de las peleas de los perros en los barrios, ¿se entiende? Porque eran cosas de pobre. Entonces, sí terminaron con las peleas porque los pobres lo hacían, no porque los ricos mataban patos. Entonces, ahí hay un pensamiento muy estructurado en la sociedad de qué sociedad tenemos, entonces siempre hay intereses de clase. Entonces, según quien me diga, yo veo su interés de clase. Se entiende para dónde quieren ir. Los ricos quieren mantener siendo ricos, ricos veganos, y después hay pobres que explotan y no pueden comprender que este sistema de explotación es el que los lleva a ese lugar.
Entonces, la explotación no va a terminar en un mundo postcapitalista si no tenemos una nueva sociedad alternativa donde no exista la explotación. Y explotación, volvemos a esto mismo. Para el explotador todo tiene que ser cosificado. Entonces, si no existe explotación, no tendría que haber cosificación. Entonces, medio como una tautología a veces de algunas personas diciendo, bueno, pero no se va a terminar con el capitalismo, terminemos con esto. No, vuelvo a lo mismo. En esa es cuestión esencial a quién le hablamos cuando hablamos de terminar con el capitalismo. Y el veganismo, sí, yo considero, asociado con el antiespecismo, es revolucionario porque lo que quiere es terminar con los intereses de las personas que oprimen. Y las personas que más oprimen son las personas más ricas de este país, que pueden acceder a agua, que pueden acceder todo el tiempo a comida, que no les va a importar si mañana tienen que comer un churrasco de insectos o carne en vitro que sale $1000 100 gramos todo, ¿no? Entonces, son varias cosas a responder. Y también hay como un cuestionamiento al antiespecismo, si se quiere, desde el lugar progresista, desde el lugar eh, de los libres pensadores, ¿no? Diciéndole que, bueno, que la prioridad es que el humano, la humana coma, y luego vendría a resolver la cuestión animal. Y volvemos a lo mismo ahí. No se puede ver eso, no se podría no, termina, no se podría tratar de desarmar porque ese sistema de producción basado justamente en el extractivismo que hace que cada vez menos gente coma, no está solo asociado de que hay poca agua o un estrés hídrico, es porque hay una clase que controla y hace que no llegue el alimento a todas las personas. Entonces nos va llevando el antiespecismo a una revolución profunda que es la que tenemos que llegar. Pero son buenos, por eso necesitamos una estrategia, un proyecto, un programa de transición, porque claramente no podemos pasar de la noche a la mañana, donde había todo un pueblo que trabajaba, no sé, de lo que sea, y estaba asociado a alguna industrialización animal, a que sea un pueblo agroecológico y sean veganos. ¿Se puede? Sí, es lo que queremos, hacia donde apuntamos. Pero necesitamos ese plan de transición y comprender un montón de raíces, porque eh, ya existió antes la dominación ante el capitalismo. Por eso se habla mucho de post-humanismo y sociedades postcapitalistas. Si quieren, el otro día hacemos una charla sobre eso, donde también hay personas que están pensando. Y no tiene nada que ver con el primitivismo, porque hay una corriente primitivista, que es la que encarna Sersam, que está en contra de la civilización, por ejemplo, y, y no iría por ahí la solución, ¿no? Como, bueno, volvamos a ser incivilizados, porque la civilización fue lo que trajo la destrucción, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una sociedad con tecnología acorde, con una ciencia digna, con una vida digna, y necesitamos llegar a ese lugar desde ese otro lugar, ¿no? Como se corre por izquierda, por derecha, muchas veces la idea de terminar con la explotación animal. Yo me encuentro muchas veces con esas charlas y la verdad a veces hay de conocimiento y a veces hay un prejuicio. No sé si te respondí. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, no sé si alguien más tiene una duda, una consulta. ¿Algún aporte? ¿Por ahí quiere decir algún aporte? ¿Nos quieren contar alguna anécdota de hoy? A ver. Sí, Brenda. Bueno, hola a todos, un gusto como siempre. Lamento mucho no poder sumarme en cada encuentro porque cada vez que me sumo es como, sí, qué bien. No, yo quería compartirle un poco la experiencia que está sucediendo acá en Córdoba, con un grupo que comenzó siendo autoconvocado. Empezamos a hacer como intervenciones públicas directas, difundir panfletos, hablar sobre explotación animal, convocarnos en fechas específicas, como cuando salió lo del decreto que habilita el transporte de ganado a pie y bueno, otras cuestiones que se han dado acá en la legislatura para poder, que habilita la exhibición de osos en el zoológico que actualmente existe, aunque se le haya cambiado el nombre, y varias problemáticas. Y ha surgido como una grupalidad que tiene ganas de activar, ganas de organizarse, nos llevamos muy bien,
cuestionamos las jerarquías, tratamos de horizontalizar las tomas de decisión, de llegar a acuerdos y demás, y está siendo muy lindo. Pero bueno, ahora toca el desafío. Hay un gran desafío, que es el Festival de Jesús María, que se hace en enero acá, el 14 de enero. También como que comparto la data porque necesitaríamos como cuerpos en el lugar. Y eso nos obliga, ¿no? Un poco siguiendo lo que decía Nahue, a sentarnos, a charlar, a revisar cuáles son nuestras líneas, desde dónde nos posicionamos, porque, bueno, esto, ¿no? Se piensa, hay mucha manera de evitar el antiespecismo o el veganismo, principalmente, que tiene que ver con una visión abolicionista, que de repente persigue otros objetivos a la hora de intervenir en lo público. Y por otro lado también estamos quienes tenemos un enfoque mucho más interseccional, que consideramos el trasfondo histórico, material que tiene nuestro vínculo con las corporalidades leídas como otras, y bueno, que ahí entran un montón de categorías de opresión y demás. El gran desafío que está viendo ahora es, bueno, cómo congeniar, si se quiere, ¿no? Cómo combinar. Hoy charlábamos un poco lo mejor de cada postura, que parte de supuestos teóricos profundos, quizás hasta epistemológicos y ontológicos distintos, pero que en cierta medida aportan a interpelar o a reflexionar en torno a nuestras prácticas especistas, a romper con el sentido común especista, que lo vemos muy cotidianamente en este tipo de intervenciones, que básicamente es como compartir contenido audiovisual, tener preparado un material en modo panfletito, ver qué sucede con los cuerpos, cuando a alguien le interesa acercarnos a compartir, a reflexionar y demás. Y bueno, principalmente difundir información en relación al veganismo. Acá también, obviamente, hemos puesto a la Asamblea Antiespecista y otras organizaciones de acá, pero bueno, de nuevo, no la quiero hacer tan larga. El desafío está siendo, bueno, qué terminología usar, cómo posicionarnos, desde dónde, cómo crear cierta, si se quiere, identidad grupal para no pisarnos entre nosotros a la hora de dialogar con las personas, reconocer bueno, que cada uno tiene quizás distintas maneras de cómo habitar la lucha, pero que es necesario, o desde mi criterio, generan aportes muy significativos, principalmente porque no somos muchos, ¿no? Estoy hablando de un grupo que, no sé, el fin de semana anterior que intervenimos éramos 7 cuerpos. Intentamos ser más, ahora se suman más, pero digo, hay algo también de la limitación y y ahí hacer hincapié en la difusión y en generar este tipo de espacios, ¿no? Bueno, un poco eso para compartir. Dale, gracias, Grem. Cualquier cosa en los espacios de la asamblea lo volvés a comentar, tienen tiempo, y bueno, porque acá, bueno, hay gente de todos otros países también y se enteraron de estas actividades. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios ni nada, si parecen, vamos cerrando acá. Este video va a quedar en nuestro canal de YouTube y el material que compartimos, si lo piden, se lo enviamos. Y por favor síganos también si no nos siguen en YouTube, que necesitamos sumar ahí más seguidores para poder hacer más transmisiones. Y todo el material, bueno, una vez que está editado, subido en nuestras redes, por favor sigan compartiéndolo o escríbanos si necesitan material. Y están invitados e invitadas a sumarse a las otras actividades que siempre promocionamos y a ser parte del círculo, que bueno, tenemos actividades fijas y otras que van variando de fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Por mí, hasta acá llegué y no sé, un abrazo a todos y a todas, y recuerden que viene una tercera parte que es de estrategia, programa de transición, donde vamos a estar charlando eso. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao, gracias por su tiempo. Nos vemos. Gracias. ¿Y le diste fuera de grabar ya? Sí, entiendo que sí. Ok, vamos a ver si salió todo bien. O si no, vamos a